A comienzos del siglo XX, Sangolquí era un pueblo pequeño, eminentemente agrícola, pero caracterizado siempre, como hasta ahora, por el gran espíritu de trabajo y progreso de sus habitantes. La educación fue un pilar fundamental para Sangolquí, a pesar de los intereses de clase que impedían motivar a la educación, sobre todo en la gente más humilde. No obstante, hubo esfuerzos para motivar en los niños el interés de aprender a leer y escribir. En el área de la educación, la historia marca un antes y un después. Prueba de ello es lo que aquí presentamos en el 8º episodio de Hablemos de Rumiñahui. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos a la nueva temporada de Hablemos de Rumiñahui. Queremos agradecer a los propietarios de este local, Las Carnitas al Aire, como es el señor Sebastián Salazar y su mujer Luchita Alcocer. Un tema muy importante, la historia de las instituciones educativas emblemáticas de aquí del Cantón Rumiñahui. Nos encontramos con ilustres ciudadanos, ilustres personajes de aquí del Cantón Rumiñahui, que conocen de la materia educativa y conocen de la historia de la educación en Rumiñahui. Tenemos la presencia del doctor José Elías Cárdenas, del licenciado Hugo Altuna, de la licenciada Angelita Sosa, de la licenciada Susana Ceballos, de la licenciada Sila Vallejo y del doctor Wilson Villarroel. Vamos a comenzar este segmento con la intervención del doctor José Elías Cárdenas, quien nos va a manifestar respecto de la historia de estas instituciones emblemáticas educativas y que él es parte primordial de muchas instituciones al respecto. Doctor José Elías Cárdenas. Bueno, digamos que el Cantón Rumiñahui es uno de los más pequeños del país. Ocupa el segundo lugar luego del Cantón Salinas, con apenas 133 kilómetros cuadrados. Sin embargo, la ciudad de Sangolquí en los últimos tiempos ha presentado un crecimiento poblacional tan elevado que es considerada en términos relativos como una de las 10 ciudades más pobladas del Ecuador, superior a Santo Domingo Los Colorados, superior a Quito. Pero esto indudablemente incide en la prestación de servicios y entre uno de ellos el fundamental es la educación. Por consiguiente, tenemos que decir que el Cantón Rumiñahui tiene este momento una presencia muy significativa a nivel del país en materia educativa. ¿Por qué? Porque tiene absolutamente todos los niveles del sistema educativo, desde el inicial hasta la universidad y el posgrado. Por consiguiente, no nos podemos equivocar que el Cantón Rumiñahui y particularmente Sangolquí es uno de los lugares del país que tiene una dosis de educación muy grande, muy grande. Bueno, y respecto a la historia prácticamente de esas instituciones que son parte aquí de Rumiñahui. Eso es lo que quería decir, de que este es un preámbulo indudablemente para tener una visión general en materia educativa, ¿no? En materia educativa tenemos que decir que, de lo que yo conozco, en 1960 se fundó la Escuela Municipal Modelo. Lo fundó el municipio de Rumiñahui cuando presidía el señor ingeniero Pedro Ceballos Buesa. Empezó con 3 grados, y fueron sus primeros profesores Guillermo Noroña, Milton Uvidia y José Elías Cárdenas. Tuve la oportunidad y la satisfacción enorme
de haber sido designado director de esta escuela. Indudablemente que nosotros rompimos con los parámetros, rompimos con todas las modalidades en cuanto había prevalecido en el Cantón Rumiñahui en materia educativa. ¿Cambió de nombre en ese sentido la escuela? Un ratito. Por consiguiente, cambió lo que podríamos decir que cambiamos los parámetros desde el punto de vista organizativo y pedagógico. Desde el punto de vista organizativo, por ejemplo, dejamos a los profesores que ellos tomen la iniciativa en cuanto se refiere a cómo desarrollar un proceso educativo innovador. Y desde el punto de vista administrativo, rompimos con todos los parámetros que tienen que ver con las tradiciones administrativas que prevalecían en las demás instituciones educativas. Esto dio lugar, por ejemplo, para citar un solo caso, que la vieja campana de color ceniza, que era la que convocaba a los estudiantes a clases, se cambió por un timbre grande que daba lugar a que no solamente sirva para los estudiantes, sino para el vecindario, que ellos iban dándose cuenta cómo estaba funcionando la escuela. Y así por el estilo. Los profesores se esmeraron tanto que muchos de ellos entraban a las 7:30 de la mañana, salían al almuerzo y regresaban y se quedaban hasta las 5 o 6 de la tarde. Esto dio lugar a que el rendimiento cuantitativo y cualitativo de la escuela Carlos Larco sea significativo, a tal punto que los primeros egresados pudieron ingresar a la universidad rindiendo satisfactoriamente las pruebas de admisión. La escuela modelo llegó a llamarse entonces... Un ratito. Entonces, por consiguiente, este hecho que supuestamente era lo que le distinguía desde el punto de vista de llamarse Escuela Municipal Modelo, en mi calidad de director veía que daba lugar a muchas tergiversaciones de la buena intención que tuvo el municipio en aquel entonces de llamarle Escuela Municipal Modelo. Y por eso se propuso que se cambie el nombre con el nombre de Carlos Larco Hidalgo, que también mereció o tuvo adversarios. No veían con mucha satisfacción que se le nombre por a ciertos problemas personales que tenía el señor Carlos Larco. Consecuentemente, esto es, digamos, desde el punto de vista formal y ha prevalecido, como les digo, desde el año 60 hasta hoy día. De lo que yo les puedo decir desde los primeros años de la escuela, porque yo apenas estuve al frente de esta institución menos de 10 años, pero satisfactoriamente los egresados de esta escuela ingresaban fácilmente a las universidades, lo que le dio un signo de distinción frente a las demás instituciones. Y digamos, se dio lugar a que haya presión muy grande para ingresar a la escuela, porque dio lugar, por consiguiente, a que el municipio de Rumiñahui se viera obligado a crear paralelos. Bueno, sería factible, entonces continuamos en lo posterior con el doctor José Elías Cárdenas respecto a esta historia de las unidades o entidades educativas emblemáticas del cantón. La licenciada Sila Vallejo, una persona que estuvo cerca de 40 años en el jardín, el único jardín que había en esa época, el Jardín Marieta de Ventimilla. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, el Jardín Marieta de Ventimilla ha tenido una historia grande dentro de nuestro cantón. Cuando yo asumí la dirección de la institución, mi primera inquietud fue conocer la historia del jardín, porque lastimosamente no habían documentos
en donde pues podía yo acceder a la fecha y quiénes fueron las personas que iniciaron con la creación. Fue especialmente cuando cumplimos el 50 de la institución, cuando tuve esa inquietud de buscar información sobre la creación. Y en una conversación que tuve con la vecina Clarita Tinta, yo le conversaba que estábamos celebrando el 50. Y con mucha sorpresa ella me dice, mire, yo soy alumna fundadora de la institución. Y es más, yo le puedo dar en este momento el teléfono de la señora que fue la primera directora de la institución. ¿Quién fue la primera directora? En ese momento ella me dio la dirección, me dio el teléfono y contactamos con la señora, con mi esposo fuimos a la casa y tuve la oportunidad de conocerle. Ella es la señora Olga Chávez. ¿En qué año fue creado el jardín? Se creó en 1944. Pero además, doña Clarita me dio también una referencia de la señora Carmen Amelia Ceballos, una señora que vivía en los altos del señor Justiniano Guayasamín. Fui allá y en verdad quedamos fascinadas las compañeras que en ese momento éramos parte de la institución, el escucharle con una mente tan lúcida relatar cómo se creó el jardín y lo que fue confirmado por doña Olga Chávez. Interesante, ¿no? Sí. ¿Qué personas estudiaron en el jardín que usted puede recordar? Verá, quiero indicarle que ella fue la directora, la señora Olga Chávez. La señora Rosa Arellano fue profesora, había sido profesora de música, ayudante la señora Ofelia León y conserje la señora Carmen Amelia, quien pues me dio todas los antecedentes de la institución. Se matricularon 18 niños y fíjese que logré encontrar a los 18 estudiantes y les voy a leer. El señor Jaime Salazar, Luis Salazar, Marcia Noroña, Gerardo Jaramillo, Clara Tinta, Leonor Figueroa, Ruth Pérez Guamán, Adriana Zúñiga, Manuel Salazar, Rosario Tipán, los hermanos Badle, Manuel Villafuerte, Judith Hidalgo, Betty Sosa, José Salvador. Incluso ha sido la primera reina del cantón Rumiñahui que fue elegida, ¿no? Doña Judith Hidalgo. En lo posterior vamos a seguir conversando sobre estos temas en el siguiente segmento. Volvemos. Y llegó el sorteo de la promoción Viajando y Compartiendo en Familia con Tursa Cartagena y Mompiche en la gran feria de la familia. Shows infantiles, concursos y torneos, ellos espectaculares y gigantes inflables. Además, juegos tradicionales, fiesta de espuma y burbujas, pintucarita, globoflexia, algodón de azúcar y muchas sorpresas más. Inscriba a toda su familia. Participen de concursos y competencias para ganar sensacionales premios. Además, disfrute de una gran variedad gastronómica. Sábado 3 de agosto, 10 de la mañana, sector de Hinchalillo, Avenida Chillanes, frente al conjunto María Paz. Sigan depositando para Tursa Cartagena y Mompiche y no falte a la gran feria de la familia. Luz del Valle, fomentando el futuro en familia. Continuamos con Hablemos de Rumiñahui. El ilustre ciudadano que se encuentra aquí, sangolquileño, como es el doctor José Elías Cárdenas, alumno fundador del Salinas y creador del colegio Rumiñahui. Doctor José Elías Cárdenas. Tenemos que decirle que en 1971 el ministro de Educación de aquel entonces, el ilustre ambateño Luis Pachano Carreón, ministro de Educación en ese entonces de Velasco Ibarra, designó a José Elías Cárdenas director provincial de Educación de Adultos de Pichincha. Y tan pronto me posesioné, busqué la oportunidad
de hacer algo por nuestra tierra. Y con la autorización del ministro de Educación se reunió en lo que hoy es la Escuela Carlos Larco, se reunió una gran asamblea de jóvenes, especialmente de la UBA, que se les invitó para que conocieran el proyecto de educación que era dirigido precisamente para trabajadores y artesanos. Allí, una numerosa concurrencia, se distinguió la presencia de José Terán. José Terán, un lustrabotas de aquel entonces, que fue elegido luego de que se pude expresar el objetivo de esa reunión, fue elegido presidente del Comité Pro Creación del Colegio Rumiñahui, del colegio, un colegio para artesanos y trabajadores. Y así fue. Entonces fuimos con él a una entrevista con el ministro de Educación, y la solidez, la amplitud y la profundidad de los planteamientos de José Terán hizo que el ministro se admirara y decidiera fundar el Colegio Rumiñahui. Por consiguiente, José Terán tiene una presencia no solamente desde el punto de vista deportivo, del Independiente José Terán. Lamentablemente se borró el nombre de José Terán del equipo que él había organizado, lo cual no era lo más acertado. El Colegio Rumiñahui entonces se creó como el colegio de ciclo básico adaptado. ¿Por qué? Porque era para trabajadores y artesanos y sin presupuesto. Entonces se le puso el nombre de Rumiñahui porque pensábamos que era el elemento más representativo desde el punto de vista social y político de los estudiantes que iban a hacer de ese colegio. Yo le propuse que se haga cargo del rectorado a Milton Vidia, con una bonificación de 8.000 sucres en aquel entonces, porque el colegio nació sin presupuesto institucional. Y los profesores que fueron designados percibían una bonificación de 5.000 sucres. Es decir, Pepe Terán se matriculó conjuntamente con otros artesanos y empezaron a estudiar. Empezaron a estudiar. Lo que tenemos que resaltar es de que el Colegio Rumiñahui funcionó en la noche. Y Pepe Terán llegó a ser inclusive el abanderado. Sí, consecuentemente funcionó en la noche y tuvo una aceptación del pueblo muy significativa. Pero desgraciadamente han pasado los años y es otro momento histórico el que hay que contar del Colegio Rumiñahui. Bien, doctor Wilson Villarruel, usted fue el fundador del Fausto Molina, hoy que se llama el Colegio Jacinto Gijón y Camaño. Muchas gracias. Las palabras. En realidad a mí, la mayoría de la gente en la actualidad me conoce como abogado de los tribunales de la República, pero pocos saben de que yo primeramente fui maestro, y de los maestros que hice la conscripción, venido desde allá de las montañas de Santo Domingo de los Colorados, pasando siempre por sus escuelas unitarias, llegar a una escuela ya completa por el año 1977 a la Escuela Juan Montalvo, de donde conocí como el director a don Villasís. Fernando Villasís fue el director de esa época. Y en esa época, por el año 1981, conseguí la licenciatura de Ciencias Políticas y Sociales. Y era en esa época que se escuchaba que se creaba un colegio técnico y que necesitaban profesores. Yo, como recién graduado, comencé a averiguar quién es la que está liderando la creación de este colegio. Ahí es cuando me dijeron, es doña Amada Coronel de Santa Cruz, pero es una señora bien dura, no sé si te recibo. Me armé de coraje y fui a hablar con ella, ¿no? Y me recibió una matrona extraordinaria y me dijo, sí, el colegio
está creado porque el pueblo de Rumiñahui no tiene un colegio técnico que sea pagado por el Estado. Así que ya el colegio prácticamente está creado. Está con el acuerdo de fecha 13 de mayo de 1981. Y me mostró el acuerdo. Pero no tenía personal docente, no tenía absolutamente nada, ni local donde funcionar. Entonces le dijo, si no tiene personal docente, le presento mi currículo para que me tome en cuenta como profesor. No me dijo ni sí ni no, sino que dijo lo que le va a tomar en cuenta para que asista a ciertas reuniones. Cuando asistía a reuniones, ahí ya vi a otras personas que se iban sumando, y ella dijo y nos contó, el rector del colegio es el doctor David Vaca, que está desempeñándose como jefe de personal de la Dirección Provincial de Educación de Pichincha. Así que tenemos que escoger profesores, y de eso yo ya me encargo. Luego otra reunión dijo, el doctor David Vaca quiere darse de vivo porque quiere seguir siendo jefe de personal de la Dirección Provincial de Pichincha y rector, pero que él solamente está en comisión de servicio en la dirección. Yo no necesito, quiero un rector que desde el principio trabaje por el colegio. Y dijo, tiene que salir de uno de aquí. Yo estaba todavía de profesor de la escuela Juan Montalvo, y era un poco mayor de los demás. Cuando me dicen, usted Wilson, usted tiene que ser el rector del colegio. Yo más bien me asusté, digo, no, señora Amadita, ¿cómo va a creer? Si yo soy recién nuevo, graduado, y no podría, yo no tengo experiencia. ¿Sabe qué me dijo? No tiene capacidad, o es un cobarde. Así era ella, con esa persona. O es un cobarde. Ante tanto cariño, tuve que decir, sí, voy a aceptar el reto, y acepto el reto. Y una vez que ya acepté ese reto, escogió a otros profesores que somos los fundadores del colegio. Fausto Molina, así nació, como Colegio Fiscomisional Fausto Molina, y que funcionó en la Escuela Leopoldo Mercado. ¿Quiénes éramos los fundadores y los primeros profesores? Mi persona, el licenciado Iván Herrera, que sí tenía una experiencia dentro de lo que era educación secundaria, porque él venía ya siendo profesor de un colegio del Carchi, de Tulcán. ¿Qué año fue creado? El 13 de mayo de 1981. El arquitecto Patricio Ortiz también fue nombrado profesor, la licenciada Edith Ramírez, la licenciada Ana Vinuesa. Es decir, éramos 5 profesores. Personal administrativo, la economista María Teresa Nacimba Colectora, una extraordinaria profesional. Y aquí, como era una cuestión de carácter política también la creación del colegio, se le nombró más bien a una médica, Adriana Quintero, como secretaria del colegio. Con esta cantidad de profesores, abrimos el colegio en la Escuela Leopoldo Mercado y hubieron 150 alumnos inscritos para 3 paralelos. Lógicamente los profesores no podíamos alcanzar a dictar las clases y que teníamos que dar el toque también de opciones prácticas para que comience como colegio técnico. Y ahí que hubieron personas que se sumaron a este proyecto como profesores ad honorem. De esa época estamos hablando Marcelo Ramírez para mecánica eléctrica, el tecnólogo Fernando Quevedo, hermano de Esmeraldita Quevedo, que nos daba computación, la licenciada Zoila Costa, que es conocida por todos nosotros, contabilidad, y Carlitos Barreno, profesor de educación física. Imagínense. Ya falleció. Y que es fallecido. Bueno, en realidad es una verdadera historia, ¿no? Y que lo vamos a seguir contando en el próximo segmento. Luz del Valle, buscando su mayor comodidad y seguridad, entrega ahora sus canales electrónicos con Luz del Valle Móvil. Ahorre tiempo en sus transacciones con la rapidez de un clic. Consulta de saldos en cuentas y productos, transferencias entre productos, transferencias entre socios, pagos a microempresarios socios. Solicite información en servicio al socio en la oficina matriz con su libreta y cédula de identidad.
Obtenga su aplicación Luz del Valle y disfrute de la tecnología móvil. Continuamos con Hablemos de Rumiñahui. Qué importancia de la educación, en especial que nuestros ciudadanos conozcan de esta historia. Tenemos instituciones como la Leopoldo Mercado, que fue uno de los directores, el actual alcalde, el licenciado Lucido Carrera, la escuela Juan Montalvo, que acababa de expresar el doctor Villarroel, donde un ilustre ciudadano también fue director, el don Darío Figueroa Larco, ¿no? Bien, continuamos. El licenciado Hugo Altuna también fue rector de la institución emblemática como es el Colegio Nacional Juan de Salinas, del que me plazco haber sido su alumno, igual de la escuela Carlos Narco, ¿no? Sí. Licenciado. Bueno, muchas gracias. Y quiero empezar por enunciarles o conversarles, contarles una parábola que aprendí de un colega maestro, el doctor Palacios. Todos le conocen a Miguel Palacios. Un director de educación del Sí, municipio. en una de las sesiones solemnes que él hacía, pues tuve la suerte de que se me invite. Esta parábola dice lo siguiente: que un padre de familia que llegaba cansado a la casa y llegaba a revisar el periódico, no le atendía a su hijito que le llamaba la atención y que le decía que papito, que quiero saber esto. Entonces, para deshacerse de esta presión del chico, rompe una hoja del periódico que estaba leyendo y ahí estaba dibujado un mapamundi en la hojita esa. Le cortó, le rompió y le hizo muchos pedazos. Dice: a ver, hijito, cuando tú armes esto, ahí te atiendo. Un niño de 3 o 4 años no sabía pues en qué lugar ubicarle a Rusia, ni a los continentes, ni cosas por el estilo. Pero se había dado cuenta que en el reverso de la hoja que rompió su padre estaba la figura humana. Y cogió y le armó por el revés, empezando por la figura humana. Y luego le miró y le dijo: padre, ya está armado. No puede ser, dice: ¿qué hiciste, mijo? ¿Cómo supiste cómo es de armar? Papi, muy fácil. Primero se le arma al hombre y después se arma el mundo. Muy bien. Entonces esto pues me ha llenado a mí y siempre he estado interesado en armar al hombre para que este hombre arme el mundo. Susanita, ¿qué nos puede decir de Salinas? Bueno, yo trabajé 30 años en la biblioteca del Colegio Juan de Salinas y además de bibliotecaria también tuve la oportunidad de dar clases y de ser también tutora de algunos paralelos por mi profesión, ¿no? Porque además de bibliotecóloga también estudié licenciatura en Ciencias Sociales. Así es que fue placentero para mí en la biblioteca enterarme de la historia del Colegio Juan de Salinas, que es una de las instituciones emblemáticas del cantón y que hoy por hoy es una de las instituciones más grandes que tiene el colegio, la ciudad de Sangolquí, el cantón Rumiñahui y por qué no decirle la provincia y el país. Ahí entonces me enteré que, por ejemplo, antes de 1951 no había colegio en Sangolquí y toda la gente, como el cantón Rumiñahui estaba rodeada de haciendas, la mayoría de los estudiantes que salían de la escuela se iban a trabajar a las haciendas o si no también a las joyerías, a las artesanías, a buscar oficio, como decían los padres de familia. Entonces, en ese año, en 1951, que estaba un ilustre sangolquileño, excelente como persona, como ser humano y como profesional, el doctor Jorge Washington Ceballos Salas,
y que él estudió en la escuela Juan Montalvo de Sangolquí, y al no tener acceso a un colegio, entonces él en carne propia vivió, tuvo que ir a estudiar en Quito, en el Colegio Mejía. Entonces, él como presidente del consejo y con un grupo de ilustres sangolquileños como son don Rafael Salvador, don Efraín Carrera, Augusto García, Luis Acosta, Darío Figueroa Larco, Aurelio Salazar. Aurelio Salazar. Esos fueron los integrantes del municipio, del Consejo Municipal, que estaba dirigido por el presidente, que era Jorge Washington Ceballos Salas. Todos, más que nada, más que ilustres sangolquileños, amantes de la cultura y de la educación. Eso es fundamental. Entonces, decidieron ellos crear pues el Colegio Juan de Salinas. A pesar de la oposición que hubo y todo, fueron a Quito y a hablar con el presidente Galo Plaza Lazo, que en esa época estaba de presidente del Ecuador. Y por ejemplo, ahí les voy a relatar una anécdota que en una de las revistas del colegio y en una entrevista que le hicieron al licenciado César Andrade Larco, que fue otro rector del colegio que ya falleció, él cuenta una anécdota que dice: cuando el doctor Jorge Washington Ceballos Salas gestionaba ante el Ministerio de Educación la creación del colegio, había una oposición tenaz, por lo que se vio forzado a hablar inclusive con el presidente de la República, que en ese entonces era el señor Galo Plaza. Durante la entrevista, el señor Galo Plaza le preguntó al doctor Jorge Ceballos Salas ¿para qué quería crear el colegio en Sangolquí? Y este le respondió, esto es puntual porque está entre comillas, para que los jóvenes ya no sigan siendo sus gañanes. El señor Galo Plaza, que era un hombre abierto al diálogo, se sonrió y le dijo, entre comillas también, tienes razón, voy a dar la orden para que se firme la creación del colegio. Y así fue, lo hizo inmediatamente. En esa época estaba de ministro de Educación, Carlos Cueva Tamariz, y entonces le dio la orden y se creó con el decreto ejecutivo firmado el 17 de septiembre de 1951. Inmediatamente, el 3 de octubre, entró en funcionamiento el colegio con 56 alumnos, 57. De los cuales 30 varones y 26 mujeres. Entre ellos aquí el doctor José Díaz Cárdenas, que es alumno fundador. Y el primer rector del colegio fue un poeta cuencano, don Miguel Ángel Galar Zarízaga. Y los 5 profesores que le acompañaron en esta tarea fueron Quintillano Montenegro, le conocí al hijo, que ha estado de profesor en el Colegio Sactal Cruz, Segundo Argüello, Gonzalo Vasco, Gloria Nieto y Eduardo López. Hubo unas sinsabores, ¿no?, del colegio, que le cerraron, que le volvieron a abrir, como era municipal y entonces estaba al vaivén de la política y de los presidentes de los consejos municipales, y debido también al presupuesto que no había, no les pagaban los profesores, y había un sinfín de Bien, en realidad comenzó como el colegio municipal, ¿no? Sí, el colegio municipal. Dado el tiempo a la licenciada Angelita Sosa hablar de otras instituciones muy importantes. Qué gusto encontrarme aquí, Cecitas y amigos tan ilustres que nos están indicando, nos están haciendo acuerdo, están indicando a toda la población, a la juventud, cómo fue la cultura del Cantón Rumiñahui. Con gusto voy a decirles algo sobre el Colegio La Inmaculada, donde fui yo también alumna. Porque habían 2 escuelas, primero creada la escuela La Inmaculada y luego la Leopoldo Mercado. Y en esa época éramos muy pobres todos. Al fin y al cabo nos llevaron pagando un poco de pensión a donde las monjitas, y vinieron, en esa época dice que llegaron 6 monjitas de las hermanas de la comunidad de San Francisco de Asís, con el objeto,
con el objetivo de venir a Sangolquí a expandir la religión católica, a enseñar, a enseñar cómo es el Evangelio y a evangelizar a la mayoría de personas que también eran muy cristianas y católicas, llenos de todos los valores. El cura párroco fue el fundador, doctor Secundino Ortiz Ulloa, dice, la primera superiora Sor Francisca de las Llagas, que todavía en el colegio están las fotografías, y la primera directora, la Madre Alfonsina Naranjo. Inició el trabajo en 1926, o sea, hace 93 años. Sí. Es decir, es la primera institución educativa prácticamente del Cantón. No de Sangolquí. De Sangolquí. De Sangolquí porque en el 38 fue cantonizado Rumiñahui. Es decir, de cuando fue parroquia Sangolquí, de Quito. Claro. En ese sentido. Era la parroquia San Juan Bautista para los católicos. Había 187 alumnos, 187 estudiantes, niñas. Pero qué importancia que se construyó, se había construido en... Yo les explico, con 187 niñas que cursaban los 6 grados en esa época, de primero a sexto grado. En 1962 cambia, después de ser solamente en un colegio para enseñar corte y confección, le cambia y le dice colegio, la especialidad de excelente de técnicos para formar profesoras de corte y confección, entre las cuales estamos 8 personas de Sangolquí: Ángela Sosa, Magdalena Pazmiño, Elvia Sarria, Cecilia Silva, Marcia Mejía, Magdalena Pazmiño. Nosotros fuimos las primeras graduadas de corte y confección. A los 14 años ya éramos maestros, ya éramos profesionales. Marta Espinosa fue la que siguió eso, y los demás fuimos a seguir estudiando. En el Salinas un año, luego en el colegio Manuela Cañizares y luego en la Universidad Central. Fue nuestra base. Entonces, el primer local donde funcionó la escuela Carlos Larco la escuela Inmaculada, fue en la calle Ascazui, que se fundó, que compró la comunidad franciscana. Le vendieron en 5,000 sucres ese espacio de la escuela. Más luego pasó al nuevo local construido en los terrenos del antiguo cementerio de Sangolquí. Sí, así había sido el cementerio. Y hasta hoy, cabe destacar que esta construcción fue obra de limosnas de los pobladores, de donaciones, como es una de ellas del doctor José María Velasco Ibarra, y más aún el doctor Telmo Ceballos Guayasamín fue el que hizo los planos, el que hizo la construcción, el que con su sueldo donó al colegio mensualmente, su sueldo donaba para que se haga el colegio La Inmaculada. Y hoy la rectora es una hermana Zoila, que ella sigue con su teoría de la religión, del evangelio, y de que las niñas ahora mismo conocer de esta, que prácticamente era en la escuela particular, ¿no? Sí, escuela particular. Ahora también hay la Santana y el Darío Figueroa. La Santana dice que, no tengo específicamente los datos, pero la Santana dice que fue el segundo institución educativa. Primero fue alumno justo el doctor José Díaz de la Santana. Entonces, hay que referirnos que en los próximos capítulos de Hablemos de Rumiñahui, episodios, hablaremos de cada institución educativa. Un minuto, Angelita, porque vamos a cerrar. Voy a hablar también de la unidad educativa Darío Figueroa Larco. El gestor fue el doctor Milton Movilla Villafar. Correcto, sí, eso sí. Tiene 44 años de vida y hasta hoy sigue siendo el director general de esta unidad educativa. Está al mando como gerente el doctor Oscar Aro, la licenciada Rosa Black y muchos otros personajes que corresponden a esto. Fue creado con los valores de justicia, de disciplina, de unidad, estos valores culturales del cantón y la patria. Empezó con 55 alumnos, que sus primeras aulas fueron a Carlos Larco, luego al Colegio Rumiñahui y por último al edificio que ahora está funcionando. Tenemos como algo especial los proyectos que los estudiantes de tercer año de bachillerato hacen. Solo este colegio,
solo esta unidad educativa realiza los proyectos educativos y de emprendimiento. Con eso le sirve para la graduación, una nota para la graduación de los estudiantes. Qué importancia de estas instituciones. Había también el Colegio La Dolorosa Artesanal, que era particular. Así es. En los próximos episodios de Hablemos de Rumiñahui vamos a hablar de cada institución, su historia y de lo que ofrece actualmente. Es importante hacer conocer de la educación aquí del cantón. Muchas gracias a todos ustedes que nos han honrado con su presencia y también en este caso tenemos que agradecer, en este caso a los dueños de este local, Las Carritas al Aire, al señor Sebastián Salazar y a su mujer Luchita Alcocer. En los próximos también al licenciado Altuna. Sí, porque me está dejando tal vez un medio minuto. En su rectorado. En base de la parábola que ya les conversé, tuvimos la suerte de tener un rector extraordinario que él quería primero armar al hombre y después armar al mundo. Esa teoría fue acogida por muchos de los maestros que trabajamos ahí y por eso el engrandecimiento de la institución. Muy pronto, yo llegué cuando el colegio tenía 300 alumnos y en poquísimos años estábamos en 2.000 alumnos. Ahora creo que estará pues por los 3.000. Más. Nosotros, cuando yo tuve la suerte de ser rector, lanzábamos a la sociedad 200 y pico de bachilleres cada año. O sea que en mi periodo lanzamos 1.000 bachilleres al año. Bachilleres que salían a no sé qué, a la vida pública. Si apenas el 20% o el 10% de ese número iban a la universidad y que no lo concluían, otros lo concluían brillantemente. ¿Qué pasó con los 180 alumnos por año que no fueron a la universidad? Eso debemos llamar a la meditación, a nuestras autoridades, al municipio que no está a cargo de ahorita la educación, pero sí del bienestar de los ciudadanos. Ahora van casi todos. Y ahora, bueno, pues Sangolquí tiene un potencial enorme, pero que se corta ahí y solamente llegamos hacia actividades muy específicas y que es un mea culpa de la educación, que nos esmeramos en sacar lindos estudiantes, pero no nos esmeramos en averiguar qué van a hacer luego de egresados. Pero Vito, ahora la mayoría de estudiantes bachilleres van a las universidades. Ahora tanto fiscales como particulares. Solo un minutito. Hablaba yo de la creación del colegio Fausto Molina como colegio técnico, pero yo creo que iba a haber un poco más de tiempo para decir que más tarde, por una serie de circunstancias, se quitó de fiscomisional y se cambió de nombre y actualmente es el colegio Jacinto Gijón y Camaño y es ahora unidad educativa. Del milenio, inclusive, que va a ser escuela de entonces, mira, Wilson, ahí faltó un enfoque de las autoridades de cúpula. Teníamos un colegio técnico, pero que se le dejó a la deriva, a la buena voluntad de Dios que salgan adelante. Luego el Salinas también se hace técnico, pero igual no se puso un centavo a más de las pocas cosas que tuve la suerte de adquirir. Un tractor, un torno para metales, 2 soldadoras, ganado. Y había pavos. Y un poco de y abejas. Proyectos. Bueno, vamos a ver otro programa. Tiene que haber para conversar estas situaciones de los episodios. Quedarse al margen instituciones educativas. Claro. Muy importantes. Por eso va a haber otro. Pienso de que podemos continuar en lo posterior en esas situaciones dado el tiempo. Porque quedan muchas cosas. Queremos agradecer, como decía, a Carritas al Aire, del señor Sebastián Salazar y su mujer, doña Luchita Alcocer. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos.